Bueno, ahora como ustedes saben, en el tiempo que queda vamos a abordar los ritos masónicos que mayoritariamente trabajamos o que trabajamos en la Gran Logia Simbólica Española. Entonces, para abordar el rito escocés antiguo aceptado, nos va a acompañar Ramón Salas. Ramón es profesor de Geología de la Universidad de Barcelona, es miembro de la Real Academia Europea de Doctores y desde hace poco tiempo es gran comendador del Supremo Consejo Masónico de España. Para aquellos y aquellas de ustedes que no sean masones o masonas, solamente explicar que el gran comendador es la máxima cabeza visible de la institución, de la potencia masónica que administra los altos grados del rito escocés. Entonces, es para nosotros, pues obviamente, un enorme placer tenerle para abordar precisamente el rito que encabezas, ¿no? que lideras. Entonces, bienvenido, Ramón, y adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. En principio, la idea de esta charla, de esta conferencia, era dar una visión general de lo que es el rito escocés antiguo y aceptado. Y teniendo en cuenta la documentación que se me facilitó hace unos días, he querido preparar una charla en plan muy divulgativo y por esto va a tener dos partes. La primera parte es una parte introductoria en la cual mi idea es familiarizar sobre todo a los no iniciados, pensando que había un 40% de alumnos matriculados que no sois iniciados en toda la jerga, en toda, digamos, la palabrería que usamos los masones, y por esto he hecho una introducción un poco amplia. Quizá algunos de vosotros hoy resulta que me han dicho que hay más iniciados que no iniciados, pues os puede resultar un poco pesado, pero bueno, vamos a ir un poco deprisa si cabe. Y la segunda parte entraremos ya directamente en lo que es el rito, la historia del rito. He intentado simplificar porque las cosas históricas siempre son un poco pesadas, pero he hecho unos esquemas, lo vais a ver, donde se puntualizan y se señalan los años y los momentos claves de la evolución del rito y a partir de qué evolucionó. Entonces, he puesto un subtítulo que es un camino iniciático. La iniciación, vamos a ver lo que entendemos por iniciación o los conceptos que hay de lo que significa la iniciación masónica y qué papel está jugando el rito dentro de lo que podemos llamar el camino o el proceso iniciático. En esta primera parte hablaremos de todos estos puntos que veis en la pantalla, desde lo que podríamos definir como el paradigma masónico, qué es la iniciación, qué podemos entender, mitos, arquetipos, son estos aspectos más antropológicos, qué relación habría entre mitos y las actitudes psicológicas que hablan los antropólogos, que serían la relación entre ritos y las llamadas mónadas culturales, que es un concepto que utiliza James, un célebre, bueno, un antropólogo conocido, y luego pues ya entraremos en directamente lo que nos interesa, ¿no? Que es el concepto de rito, ritual y la tradición. Vamos a ver, una definición sencilla pero completa, a mi modo de ver, de qué es la masonería, es que es una sociedad o una forma de sociabilidad, si queréis, iniciática. He subrayado en negrita los puntos o conceptos que creo que son importantes y que se nos tienen que quedar, que se basa en mitos, que utiliza símbolos y que practica ritos. Esto, bueno, somos masones, lo sabemos todos. El rito es y constituye el elemento central de la estructura básica del método de trabajo que utilizamos en francmasonería. Y siempre en todos estos ritos, según los antropólogos, actúan siempre tres sistemas que son propios de la vida humana, que es el sistema simbólico, el sistema mítico y el sistema social. En todos los actos que se organizan
en diversas partes, no hace falta que sea un ritual masónico, no hace falta, actúan siempre estos tres sistemas, una fiesta, una celebración académica. El mito es, y conjuntamente con el proceso continuado de la iniciación, o sea, aquí ya sentamos que la iniciación o proponemos sea un proceso continuado, no un acto de entrar a alguna cosa o a alguna parte. Pues bien, esta iniciación, proceso, el rito, el símbolo y el sistema social constituyen lo que yo he llamado los elementos básicos del paradigma masónico. Y a mi modo de ver, y de otros muchos masones, la iniciación no es solo un acto, es un camino, es un proceso y es la actividad propia de la francmasonería que en muchos libros y tratados veréis escrito como la tradición iniciática. En este sentido de proceso es un camino metodológico y tradicional de introspección personal que, ayudado por preguntas, símbolos y rituales que hemos adoptado de las antiguas hermandades de canteros, como ha hablado mi predecesor en la charla, pues está dirigido a abrir al iniciado a la posibilidad de ir tomando, ir ganando una conciencia autodeterminada, más clarificada y auténtica de sí mismo y del mundo. Esto podría ser una definición. Y aquí tenemos, para los no iniciados, pues bueno, esto es un grabado, coloreado, porque originalmente es en blanco y negro, del siglo XVIII, donde se ve una iniciación al primer grado. Los que sois masones podéis ver que los tres pilares no están puestos en la situación en que los ponemos actualmente en las logias de primer grado, pero en aquel momento se ponían así. Para los que no sean iniciados, lo que hay en el suelo es un cuadro de logia, y aquí lo que se ve se ha trazado antiguamente, o en este mismo momento, a veces se trazaba, el maestro experto lo trazaba con tiza y luego se borraba o se tapaba con arena. En este caso es un lienzo donde se ha dibujado y se desdobla, se dobla y se desdobla como se hace actualmente. Los mitos. Según Campbell, que es un antropólogo, está muerto ya, presente histórico muy famoso, sería una metáfora de la realidad. Es la definición más simple, pero muy completa. Cuando se examinan sin ningún tipo de prejuicios las tradiciones de la humanidad, se descubren que hay ciertos motivos míticos comunes a todas ellas. Estos se desarrollan de diferente manera en las distintas tradiciones, pero se van repitiendo. Por ejemplo, la idea de la vida después de la muerte, ¿no? Y enlazamos con lo que se ha dicho en la conferencia anterior a esta, ¿no? Antes del mito de Irán, en masonería era el mito de Noé, es un mito anterior al mito de Irán, y de ello nos habla el manuscrito de Regius de 1390, más tarde el de Cook 1410 y finalmente la Gran Lois 1583. Se habla del mito de Noé como renovador de la humanidad, etc. El mito de Irán entra mucho más tarde. ¿Qué son los arquetipos? Pues estos motivos míticos elementales comunes de que hemos anunciado, ¿no? Jung los denominó arquetipos del inconsciente colectivo, exactamente. ¿Qué intenta explicar este concepto? Pues intenta explicar las imágenes y fantasías que correlacionan con especial similitud motivos que sean universales, pertenecientes a religiones, mitos, leyendas, etc. O sea, los agrupa en un conjunto elemental. ¿Qué pasa con estos arquetipos? Pues que de este modo se traslada el énfasis de la esfera de la idea mental racional al oscuro abismo subliminal en que surgen los sueños. Ya sabéis que Jung, como Freud, estudiaron mucho los sueños, la interpretación de los sueños, y entonces los arquetipos permiten enlazar estos dos campos.
¿qué relación hay entre mitos, sueños y actitudes psicológicas? Pues bien, tanto los mitos como los sueños provendrían de una misma fuente que podríamos denominar como psicofisiológica, y esta fuente sería la imaginación humana, pero que estaría movida por los órganos corporales. De una manera similar, de la misma manera se podría decir, que lo hacen las imágenes oníricas, las cuales serían una metáfora de la psicología del soñador. Las que se expresan en la mitología son la actitud psicológica del colectivo humano a que el soñador pertenece. O sea que la mitología sería una especie de reflejo de una actitud psicológica del colectivo. ¿Qué es una mónada cultural? Spengler, que fue también un famoso filósofo y antropólogo, identificó 8 grandes actitudes psicológicas que según él han configurado la historia de la humanidad, desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta nuestros días. Este señor denominó a estas actitudes, las denominó mónadas culturales. El estudio de la mitología va de la importancia de sus metáforas al descubrimiento de la estructura y la influencia de la mónada aglutinante que infunde sentido a cada elemento de su cultura. Y de aquí, por esto lo he puesto y es importante para esta charla, de aquí nacen, de ella, las manifestaciones artísticas y los ritos, y las normas sociales y las formas de relación entre las personas. Entonces, ¿qué papel juega la masonería dentro de estas mónadas culturales? Pues la francmasonería, como una forma de sociabilidad que fue creada en el siglo XVIII, que concretamente, o más concretamente, podíamos incluir dentro del campo de lo que se denominó las sociedades del pensamiento, ¿no? Como después ya aún existen los amigos del país, todas estas, pues vienen de este mismo mundo. Lo que pasa es que los autores que hablan en estos términos a la masonería le dicen siempre, bueno, pero estos son una serie de pensamientos secreta o discreta. Bueno, siempre hay la cosa del secretismo. Bueno, entonces, esta mónada donde podríamos incluir por la masonería como forma de sociabilidad que surge en el siglo XVIII dentro de este conjunto de sociedades que hemos dicho de pensamiento, abarcaría la mónada cultural que Spengler denomina fáustica y abarca la actitud psicológica que va desde la gótico-cristiana a la europea norteamericana moderna, según la clasificación de este señor. Pero bueno, el rito escocés, antiguo y aceptado, y toda la masonería en general, va más allá porque recurrimos a la tradición. Y entonces también se inscribiría en la mónada mágica persa, árabe, judío-cristiana e islámica, estableciendo puentes con los mitos antiguos veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento. Habla de Noé, hablamos de Hiram Abiz, hablamos de Tubal Caín, de Adoniram, etc. Y en ocasiones también con la mónada cultural grecorromana. Por tanto, hay una transversalidad importante. La tradición nos conduce a esta transversalidad. Y entramos ya directamente a la parte que nos interesa más, después de esto que puede haber sido un poco un preámbulo, que es el rito. El rito es un acto ceremonial, repetido invariablemente en cada comunidad cultural y de acuerdo con un conjunto de normas establecidas. Los ritos son celebraciones de los mitos, por tanto no se pueden entender separadamente de ellos. Tienen un carácter simbólico y son la expresión del contenido de los mitos. Y el ritual, pues la celebración de los ritos es lo que se conoce como ritual. Puede consistir en ceremonias de carácter más o menos solemne, según las pautas que establece la tradición o la organización correspondiente. Y esto, pues, para los que seáis iniciados, es una parte típica del ritual de primer grado, la cadena de unión. Hacia el final de la tenida se realiza la cadena de unión.
En este caso, los tres pilares, como podéis ver, estas tres columnas con estas tres velas, son los tres pilares, están colocados en la situación moderna, en la situación actual. Esto es una vista del templo desde el este, desde el oriente, desde la Presidente. Desde un punto de vista antropológico, el rito, el hombre, puede ser esencialmente considerado como un ser ceremonial que teme al caos y administra al mundo con el objeto de conseguir su orden cósmico. En los mitos, el caos siempre aparece como la gran causa creadora, una especie de sustrato básico del cual surge el orden, desde los dioses primordiales celestes y uránicos hasta la propia humanidad. Dios uránico es un término de Mircea Eliade, todos sabéis que es Mircea, en castellano, rumano, estudioso de las religiones y antropólogo famoso. Este señor definió como Dios Urano o uránico, inspirándose en Urano, el padre de los dioses, a los dioses creadores. Son los dioses que crean el caos, crean el mundo y se ponen a descansar. No sé si os suena algo esto. Y de estos ya no se acuerda nadie. Son señores con una gran barba, llevan un triángulo arriba, con ojo o sin ojo, y no hicieron nada más. Después de los dioses uránicos, salen, se inventan, son necesarios los dioses solares, los dioses que están relacionados con el movimiento de los astros, los dioses astronómicos. Y son los dioses que conocemos más todos. Los otros descansan. Orden y caos. Ordo ab Cao es la principal divisa del grado 33 del rito escocés, pero también es el lema del rito escocés antiguo y aceptado. El orden desde el caos. No se trata de ordenar el caos, sino que el orden viene del caos. Esta es la explicación. Y la tradición, finalmente, ¿de dónde proviene este término? Pues del latín tradere, que es transmitir. En un sentido amplio se refiere a los conocimientos transmitidos por las costumbres sociales, es la información que transmite experiencia, conocimientos, valores, normas, son los cuentos, los cantos, las danzas, pero en un sentido masónico y más concreto, la tradición es el conjunto de fuentes que revelan verdades principales, que se inscriben en principios arquetípicos y cosmológicos. El lenguaje adecuado para esta transmisión son los símbolos. Y aquí precisamente son las bases, ¿no? Las bases de los rituales, lo que he querido dar hasta aquí. Y he puesto esto grabado antiguo, de un masón del siglo XVIII, donde se puede ver que tiene en sus manos dos símbolos principales: el compás, signo de la espiritualidad, de la inteligencia, porque con el compás se puede trazar el círculo, se puede medir, y el círculo es el símbolo de la espiritualidad. La escuadra, que es el signo de la rectitud, pero es el símbolo de la materialidad. Con la escuadra se pueden trazar cuadrados, el cuadrado es el símbolo de lo material. Y sobre el altar puedes ver el libro de la tradición, el libro de la ley sagrada, normalmente la Biblia. Y hablando de estos símbolos, del cuadrado y de la circunferencia, el programa simbólico que introduce el cisterciense, el arte cisterciense y después el gótico en las catedrales, tan ligado a los masones operativos, nos está dando un programa simbólico muy interesante desde el punto de vista esotérico, y es que la puerta, que es cuadrada siempre, está indicando lo material, en la parte inferior, la materia. Luego hay un triángulo, que es el mitral, que sería el transicional, y nos conduce a la perfección, nos conduce al espiritual, del material al espiritual, que es la rosa, la rosácea. Bien. Vamos a pasar ahora a lo que es en sí el rito escocés antiguo y aceptado,
y vamos a hablar un poco de la historia entre 1732 y 1835, un resumen. Vamos a ver cuáles son las fundaciones muy rápido que hay de los Supremos Consejos, hablar un poco del primer Supremo Consejo de España y de los grados que hay. Bien, empezamos por el 32 porque desde un punto de vista de la literatura francesa, la fundación de esta logia al inglés en Burdeos es un punto importante. Pero el punto crucial en que coinciden todos los tratados que hablan del rito escocés es el célebre discurso del caballero Michael Ravensand, Andrew Michael. Esto depende si es un libro francés, habrá de André Michel o Andrew Michael. La verdad es que este hombre, siendo francés, pues estudió mucho tiempo en Inglaterra, por esto se escribe sus nombres en inglés o en francés indistintamente, y se doctoró en Oxford. Este discurso famoso lo hizo en París el 21 de marzo y se considera que es la carta oficiosa del escocismo. Aquí tenéis un dibujo, lo he intentado arreglar, pero no es muy buena de este señor con peluca, ¿no? Como era vestido de la actual, y vestido de caballero. Entonces, este señor, bueno, vivió entre 1686 y 1743 y se le llama caballero porque el rey de Francia lo había condecorado con la Orden de San Lázaro. Y abajo aquí lo que os he puesto es una copia de este plan de educación que él publicó con los dos discursos. He resumido los discursos. Uno es la versión del 1736. Los principales puntos. El primero es que señala que uno de los fines de la masonería es la paz de los pueblos por medio de una república universal. Esto parece una idea moderna, pues es de este señor de 1736. Se invocan las tradiciones mistéricas antiguas y habla de los misterios masónicos. El masón ha de ser educado a través de las 7 artes liberales. ¿Lo recuerda algo esto, no? Orígenes prestigiosos de la masonería: Noé, Abraham, José, Salomón, Moisés, todo Zorobabel, ¿no? Lo que sacó de la esclavitud de Ciro el Grande de Babilonia y regresaron. Bien, la masonería como depositaria de un conocimiento esotérico inmemorial. Este esoterismo tiene un origen bíblico, dado que está encubierto tanto en el simbolismo del arca de Noé, y aquí venimos al mito de Noé, primigenio y anterior al mito de Irán, como en el templo del libro de Salomón. Y la segunda versión cambia un poco. Dice, el mundo entero no es más que una gran república. Aquí va en el mismo sentido que lo anterior, en la cual cada nación es una familia y cada individuo un niño. Hace derivar los grados o categorías profesionales masónicas de la jerarquía de los cruzados. Esto sí que sale por primera vez, el sentido de caballería, de caballero, que podemos encontrar en los grados que van del 19, del 19 al 30 del rito escocés. Este señor es el primero. Pero en cambio, siempre se le ha dicho que aquí él hablaba de los templarios, nunca menciona explícitamente a los templarios, por asociación con los cruzados. Sí que se ha hecho, pero él no lo dijo jamás. La masonería es heredera de los secretos de la antigüedad. El masón ha de ser educado a través de las 7 artes liberales. Hay algunas cosas que la repite. Y después, esto es nuevo, el último punto, que es subdividido en 3. Orígenes prestigiosos de la masonería, allí eran bíblicos. Aquí dice, bueno, hay un origen monástico militar de la masonería. Esto es lo que se ha interpretado como templarismo, ¿no? El conocimiento universal y el pacifismo. Estos son la nueva parte. Bien, en 1740 se funda la logia La Française en Burdeos por los disidentes de la logia La Inglesa. Fijaros que aquí ya estamos viendo que hay particiones, disidencias, en fin, algo típico. En 1743 se hace la primera mención oficial de la masonería escocesa y la creación del grado de Gran Elegido Louis en Lyon, y se funda esta logia, es la Parfaite Harmonie, que practicaba los grados altos del rito de perfección. Aquí aparece por primera vez el rito de perfección. El rito de perfección, que aparece un poco después, es el antecesor inmediato del rito escocés antiguo y tenía solo 25 grados.
que han quedado incluidos dentro del rito escocés antiguo y aceptado. Luego se crea la logia esta de Maître Cosset de Saint-Jean de Jerusalén en Burdeos por Etienne Morin. Etienne Morin será un personaje importante. Esta logia practicaba 14 grados del rito de perfección. En 1647 es la primera logia escocesa permanente en París que practicaba estos 14 grados del rito. En el año 50 aparece el grado de Caballero de Oriente de la Espada, que en nuestro actual rito escocés antiguo y aceptado es el grado 15º. El grado de Caballero, bueno, que es lo que he puesto aquí, esto sería el emblema o blasón del grado este del Caballero de Oriente de la Espada, que es un grado que recrea precisamente esto, la liberación por Zorobabel del cautiverio en Babilonia y la liberación por Ciro el Grande. En 1654 se crea el capítulo de Clermont. Esta mojón de 1654 es importante el 24 de noviembre por el caballero Bonneville porque el rito de Clermont, sobre todo por los franceses, está considerado como la cuna del rito de perfección. O sea, aún no teníamos el rito de perfección, se hacían algunos grados, pero los franceses dan mucha importancia en qué es el rito de Clermont precisamente y el rito de perfección. Bueno, este colegio es de Chevalier y Souverain Prince Mason. El principal de estos colegios toma el nombre de Souverain Conseil des Chevaliers d'Orient, y estos, en muchos libros y en muchos, digamos, estudios, han sido definidos como el rito de Heredón. El rito de Heredón. Bueno, en este momento, en el 1661, aparece el grado de Grand Inspecteur Grand Élu Chevalier Cadoix. O sea, por primera vez aparece el grado de Chevalier Cadoix. Es un grado bíblico y templario a la vez, y fue el último de la orden masónica de esta época. Actualmente es el grado 30º del rito escocés antiguo y aceptado, y aquí tenéis el emblema. Más tarde, curiosamente, aparece el grado de soberano príncipe Rosacruz, que corresponde al grado 18º del rito escocés antiguo y aceptado. O sea, lo que se hizo aquí es ir integrando cosas, ¿no? Los Rosacruces, que es una orden que tiene personalidad propia aún en nuestros días, pero que tuvo mucho más importancia en el pasado, son incorporados en este momento, en el 1761, a los altos grados, aún no del rito escocés, sino del rito de Heredón y de perfección. Bien, ¿qué pasa este mismo año, el 61? Pues que la Gran Logia de York y el Gran Consejo de Logias Regulares para los altos grados de Francia otorgan a Etienne Morin, por esto he dicho que Etienne Morin será un personaje importante, unas cartas patentes en que le hace inspector de las logias francesas de América para sus colonias, para propagar los altos grados de perfección, del rito de perfección que tenía 25 grados. ¿Y por qué? Pues porque en las Américas, en este momento, en las Indias, como se llamaban, solo practicaban los grados primero, segundo y tercero, de aprendiz, compañero y maestro. Bueno, esto es un detalle. Bueno, ya tenemos los 25 grados del rito de perfección, perdón. Bueno, esto... El grado 29 también se crea en este momento, que es el grado de San Andrés de Escocia, Gran Escocés de San Andrés de Escocia. Bueno, vamos un poco deprisa porque si no... Bueno, en 1786 no hay documentos, es una leyenda, y los documentos que hay no son de fiar por los historiadores. Está fechado el 1 de mayo de 1686. Se hace constar un documento firmado por Federico II, rey de Prusia, que son las grandes constituciones del rito escocés antiguo y aceptado. Sobre esto hay muchas dudas, sobre la autenticidad. Sin embargo, este documento se considera como la constitución del rito escocés antiguo y aceptado oficiosa, y se conoce como las grandes constituciones de 1786. Pero en 1801, en Charleston, el 1 de mayo, se funda el primer
Consejo de los Soberanos Altos Inspectores Generales de los grados 33 del rito escocés para los Estados Unidos de América. Y esto sí que se reconoce y es la primera fundación en serio del rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, de conformidad con las grandes constituciones de 1166, el Conde de Gastilly, bueno, aparece aquí un personaje que es Grastilly, que es un oficial napoleónico francés que por intereses económicos estaba trabajando en las colonias, es uno de los fundadores del Supremo Consejo, que estaba fundado por 9 inspectores generales. El 17 de octubre de 1804, Grastilly constituye el Gran Consistorio de París. Viene a Europa y da la patente al Gran Oriente de Francia. Hay una corta pero áspera disputa entre la nueva Gran Loge y el Gran Oriente de France, y entonces se firma un concordato el 5 de diciembre del 804 con Grastilly, con la reposición de la totalidad de los grados del rito escocés que había traído de América. O sea, lo que se ha hecho es alargar de 25 grados que tenía el rito de perfección, que proviene del rito de Heredom, hasta 33 grados que tiene el rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, lo que pasa aquí es este acto de unión fue sobre una fusión del Gran Orient y la Gran Loge, impuesta por el emperador. Entonces, José Bonaparte fue asignado como gran maestro y Luis Bonaparte como gran maestro adjunto. Y el 22 de diciembre de 1804, Grastilly designó 9 miembros para reforzar el Supremo Consejo, constituido el 22 de septiembre. Bien. En un principio, el Gran Orient de France administraba del grado primero al grado 18 y el Supremo Consejo del 19 al 33. Pero después de esto, pues bueno, se pusieron de acuerdo y ahora pues las logias, las grandes logias o los grandes orientes administran los grados primero, segundo y tercero, y los supremos consejos o colegios de ritos administran desde el grado cuarto al grado 33. En resumen, ¿qué tenemos aquí? El discurso de Michel Andrew Ramsay, 1767. Por un lado, a partir de este momento hay una multiplicación de los grados. Hay 3 ritos principales: el rito de Heredom, el rito de perfección, Heredom y perfección con 25 grados, el rito escocés que nace en Charleston de una forma segura, a través de Grastilly nos lleva a Europa, con 33 grados. Y por la parte inglesa, que antes nos ha hablado, el conferenciante que me ha precedido, hay una fusión entre antiguos y modernos, esta discusión famosa que hubo en Inglaterra, se funda el Holy Royal y de aquí el rito de York. Esto sería... Bien, si resumimos, el rito de Clermont se puede considerar que es la cuna del rito escocés, antiguo y aceptado. Este rito contiene las esencias de todos los ritos, puesto que es una síntesis de todos ellos, y son una expresión más o menos acentuada en uno u otro sentido de la enseñanza masónica. El rito escocés antiguo y aceptado está abierto a todas las corrientes filosóficas y herméticas del simbolismo y de la mística de todos los ritos, en resumen, a todo aquello que se designa bajo la denominación de masonería antigua, moderna o rectificada. El rito escocés es el más generalizado del mundo, es el que más se practica, y es la síntesis de todas las formas de la tradición. Su objetivo tiende al conocimiento, hacia el absoluto y hacia la unidad. Mediante la progresión de sus grados, permite a los seres humanos, por su conciencia y voluntad, elevarse a las fuentes de sus orígenes y sus relaciones con el universo. El rito escocés y activo y aceptado se puede definir como un conservatorio de iniciaciones, no como un museo. En un museo las cosas se guardan, se exhiben y están quietas, ¿no? Y se llenan más o menos de polvo según sea espabilado o no el conservador, ¿no? En cambio, en un conservatorio, ¿qué pasa? La música se practica y la música se hace, pues en el rito escocés exactamente igual. Es un conservatorio donde las iniciaciones se viven, se practican. Bien, aquí sobre las fundaciones, 1804 es el Gran Collège de Rite escocés, el Supremo Consejo del Gran Oriente de Francia, como ya he dicho antes, creado por Grastilly. Grastilly también crea en 1805
da la patente al Supremo Consejo de Italia y en 1811 la tradición, aunque no hay documentos directos, pero sí indirectos en actas de logias, crea en 1811 el Supremo Consejo de España. Bien, entonces aquí había hecho una síntesis sobre este Supremo Consejo, pero no nos da tiempo, lo tendrán en la presentación. Esto es un retrato de Alexandre François Auguste de Grastillí, y aquí, para acabar, he puesto una diapositiva que resume la evolución de los grados del rito escocés antiguo y aceptado desde el cuarto al 33º. Faltarían, que también son el rito escocés, los grados primero, segundo y tercero de las logias azules. Las logias capitulares de perfección van del grado cuarto al grado 14º. Luego vienen los soberanos capítulos Rosacruz con los grados 15º al 18º. Ambos, fíjense que están con el símbolo del grado 18 porque son grados capitulares, de alguna manera están bajo la tutela del capítulo. Luego le siguen los grados caballerescos, donde digamos que el hilo conductor o el mito moral que se usa en ellos es el de la caballería, y son los llamados consejos de caballeros Kadosh, que van del 19º al 30º. Y finalmente, de los grados que van del 31º al grado 33º, son grados que, aunque sí hay simbolismo, se llaman administrativos, porque están llamados a administrar. Sin embargo, se dividen en dos partes. Los soberanos consistorios locales o regionales, que son los grados 31 y 32, y el Supremo Consejo del grado 33, que abarca el grado 33. Y bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Todavía te queda media hora, ¿sabes? ¿No? ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ah. Sí, igual me explique mal. El segundo descanso es a las 12. Yo entendía que era. Bueno, en todo caso podemos, si queréis, tiro para atrás y explico un poco la historia que me he saltado de la supuesta... No, es que claro, yo veía que se acababa el tiempo. Me explique mal, sí. Sí, no, es que yo lo he entendido mal. Bueno, ¿qué ocurre con el primer? Bueno, hemos dicho que el Supremo Consejo de España es creado en 1811, y aquí hay discusión porque no hay... Pensar que el Supremo Consejo de Italia hace poco, en unas actas de no sé qué taller de Francia, se encontró que hacían mención que había sido creado en 1805, porque tampoco tenían la patente. O sea, la patente no la tiene nadie. Solo hay actas que hablan... A lo mejor es que este señor no daba la patente o se ha perdido. Entonces ahora, si se va a la Gran Logia de Italia, allí en la Piazza del Gesù, ¿no? Pues en el Palacio Vitelleschi tienen una gran vitrina, un pedestal enorme y un librajo, y allí está escrito en un acta y hace referencia a esta fecha. Nosotros tenemos también un acta que hace referencia, y actas que hacen referencia a esta acta, pero no tenemos la patente. Sin embargo, pues existe una tradición que situó este primer consejo, ya digo, en 1911, y que fue el conde de Gastillí, que era un general de Estado Mayor francés que usaba en España durante la Guerra de la Independencia, ¿no? Estas noticias de la fundación del conde de Gastillí son contradictorias, ya que no se tiene constancia de una carta patente, es lo que os he dicho. Sin embargo, la fecha de fundación del Supremo Consejo podemos averiguarlo a través de actas de la logia de beneficencia que se llamaba Beneficencia de Josefina, que en su sesión del 11 de junio de 1811 recibe al conde de Gastillí como gran comendador. Aquí hay una contradicción, porque le recibe el 11 de junio, según el acta, a no ser que el secretario se equivocara y pusiera la fecha mal,
y siempre se ha mantenido que la fecha de fundación del Supremo Consejo fue el 4 de julio de 1811. O sea que el 11 de junio aún no era gran comendador, o quizá estaba electo pero no estaba instalado, no sé. La fecha que tomamos como oficial, por tradición, es 4 de julio de 1811. El conde de Gastilla crea un Supremo Consejo en la grado 36 denominado Supremo Consejo del grado 33 para España y sus dependencias, el cual organizó inmediatamente la denominada Gran Logia Nacional bajo el título de Gran Oriente de las Españas y de las Indias, que en aquella época agrupaba los 33 grados del rito escocés. Esto es la historia, digamos, que podemos hacer o reconstruir del rito escocés y de su creación en España. Y ahora sí que ya es todo. Ahora tenemos espacio para preguntas. Sí. ¿Preguntas? ¿Puedes preguntar? Bueno, una observación. En relación con España, esto demuestra otra vez más lo buenos en realidad que fueron los afrancesados, que no eran tan malos. Pues claro, me imagino que gran parte de esa logia y de eso eran franceses que estaban aquí y afrancesados, miembros del gobierno de José Bonaparte. Otro ejemplo más de las montañas de los afrancesados. Sí, estoy de acuerdo. Los afrancesados y, si me permitís, los curas de la época. Los abates, porque estos eran ilustrados y estaban muchos estuvieron redactando, influyendo mucho en la Constitución de Cádiz. Por esto la Constitución de Cádiz, aun siendo muy laica, queriendo ser muy laica, habla en nombre de Dios y todo esto, porque influyeron que tenía que salir esto, ¿no? Sí. Hay una revista, que esto lo organizamos nosotros precisamente, un cuaderno de estos de cultura masónica que está dedicado a Masonería y Constitución de Cádiz. Os lo recomiendo. Y en este sentido encontrarás mucha información. Sí, yo quiero una pregunta, no es comentario, ¿por qué interesa tanto, es tan fundamental o relevante, y un cuestionamiento que me hago, sustentar o poder demostrar que efectivamente todo esto que no es demostrable a través de documentos efectivamente pasó o no? Y lo comparo con todo lo que pasa a nivel de las religiones, que tiene cada una su libro sagrado o las más importantes, y todo eso tampoco es demostrable ni por documentos, ni hay manera de decir que efectivamente pasó. Entonces, ¿por qué nos piden o por qué es necesario decir aquí está el documento si me lo piden? O sea, yo no tengo cómo demostrar lo que pasó con los otros. Es una buena pregunta. Ahora, eso es una cosa, que yo lo dejo así planteando. Sí. ¿Por qué tengo que yo demostrar qué pasó y pídeme el documento si, bueno, y dónde tienes tú el certificado de nacimiento de todos estos señores que figuran en esos libros, por poner una cosa? Eso. Y lo otro es que a nivel del desarrollo de la masonería, especialmente y específicamente en Latinoamérica, que soy de Chile. Yo llevo un tiempo ya aquí, pero también es importante y ha sido fundamental en el desarrollo de la República. Toda mi vida republicana en Chile ha sido en base al trabajo masónico, y que si bien está velado, tampoco es tanto. En Chile afortunadamente no existe ese velo negro que existe al menos en España, que he visto yo, que ser masón es una cosa tremenda. Bueno. Tampoco que sea tan visible o tan notorio, pero sí efectivamente toda la vida republicana y todo el Estado de Chile se ha construido en base al trabajo masónico. Pero tampoco veo que aquí sea muy visible ni sea conocido la forma en que América Latina se ha construido gracias a que... En la historia que he explicado, quieres decir, bueno, porque esto se refiere a Europa, claro. O sea, el papel de las Américas aquí es donde nace el rito. El rito viene de América a Europa. Se crea en Charleston y allí es donde, a partir del rito de perfección, el rito de la perfección, se crean estos grados y viene para acá. Por esto, digamos que esto está centrado aquí, ¿no?
Entonces, la historia de los dos supremos del norte y del sur americanos, esto ya es otra historia que no he entrado, claro. Yo he venido a Europa por cuestión de tiempo y de tema, o sea, pero claro, hay una larga historia y muy importante, esto es verdad, pero la he obviado por razones de programa, ¿no? Hay libros que luego, si quieres, podemos hablar sobre esto, que puedes leer, que hay mucha información, de un hermano colombiano. Sobre la, digamos, discrecionalidad, ¿por qué está tan discreta la masonería aquí, no? Porque, pues bueno, esto es debido a la represión. Claro, no, mira, en España, en Alemania y en Austria, concretamente, los tres países donde más represión tuvo la masonería, es donde menos se ha desarrollado, donde más ha costado de regularizarse, porque aquí hubo un tribunal de represión de masonería y comunismo. Yo tuve un amigo, el padre de un amigo mío, tuvo 2 condenas de muerte, uno por masón, era del PSUC, Partido Socialista Unificado, era comunista, y otro porque era grado 18. Y suerte de una tía monja que era abadesa de no sé qué convento, lo pudo sacar de un campo que se lo iban a fusilar. Y bueno, y como estos, un montón de claro. Y esto, pues, quieras o no, ha sido una leyenda negra, ¿no? Si vas a Salamanca, verás allí la dramatización y caracterización en plan, digamos, de dar una mala imagen de lo que es una logia. Todo esto, pues bueno, es, en fin, el célebre archivo que hay en Salamanca, que no es consultable, que bueno, es interesante, es un archivo policial, es un archivo de persecución, ¿no? Y esto es la causa, es la razón, ¿no? Es así. Y luego lo otro pues la masonería es muy protocolaria, y entonces el hecho de haber sido creado por Grastillí en el 1804, 1805 o 1811, hace que en los protocolos, unos entren antes, otros después, unos hablen antes, otros después, o sea, se respeta mucho la antigüedad y el reconocimiento si tú eres masón, porque tus hermanos te reconocen como tal, pero tú eres una obediencia, si hay otras obediencias que te reconocen como tal, ¿entiendes? Es que esto en política también pasa, ¿no? Un Estado es un Estado en un momento, hace lo que sea, pone... Creo que no, si lo digo yo, de cara al resto del mundo, porque sí. Nosotros tenemos que estar demostrando con papeles o vía papeles... No, esto no es de cara al mundo, es una cosa interna, es para nosotros mismos. Porque también, o sea, el reconocimiento como masonería, ¿por qué tenemos que estar demostrando de cuándo? Por ejemplo, lo que mostraron en la ponencia anterior, que no era 1717, sino que era 1721, o sea... Bueno, porque hay unas razones históricas, los historiadores pues se fijan en las fechas y en el orden de las cosas y en las relaciones que han tenido y la historia se interpreta y claro, pero yo no creo que sea importante como la fecha de nacimiento, pero... Aquí hay otra pregunta. Muchas gracias. Yo quería, parece que a través de todo lo que hemos estado escuchando, pues has dicho algo muy rápido, pero a mí me parece muy interesante, y es sobre el arte cisterciense. Sí. El arte cisterciense, me gustaría ver por qué se ha incluido de una manera determinante, justo además dentro de toda la carrera masónica. Justo, en la mitad. De alguna manera, en este grado 18, que está marcando la espiritualidad de toda la masonería, fundamentalmente, y que da un cariz de tipo místico. De hecho, hay una cena que se llama cena mística. ¿Por qué eso surge de los movimientos cistercienses, en los que yo personalmente he participado, porque he sido monja cisterciense? Entonces me gustaría, si pudieras, abrir un poco
la conversación sobre este tema que me parece clave, que está como un capullo ahí cerrado y que da el tono fundamental a la masonería, que a veces se olvida solo, única y exclusivamente, por el racionalismo, que es absolutamente importante también, pero también... Vamos a ver, empiezo al revés. Yo pienso que la masonería y no es exclusivamente racionalista. El proceso iniciático, y yo soy... En cuanto a la iniciación, hay dos hipótesis, y las dos son buenas. Hay masones que piensan que la iniciación es el mero acto de pasar a un grado, de subir a un grado, el acto en sí es la iniciación, con todas las connotaciones emocionales y racionales que conlleva, porque, bueno, pues juega mucho la emoción en todas las iniciaciones, son pequeños psicodramas, y las emociones crean, y esto lo sabe muy bien la gente que hace culebrones, crean emociones, y las emociones crean adicción. Esto es una cosa que está estudiado y se sabe. Es así. No, es así. Entonces, los cistercienses. Bueno, Bernard de Claravall fue un personaje interesantísimo, pero claro, Bernard de Claravall fue, se puede decir, el inspirador o creador del templo, con su célebre discurso de la caballería templaria, ¿no? Sin embargo, Bernard de Claravall también tiene un discurso en que está, si no me equivoco, está predicando la cruzada contra los albigenses, contra los cátaros, ¿no? En fin, bueno, eran herejes. Vamos a dejarlo aquí esto. Es un poco complicado, pero hay cosas curiosas. Sin embargo, bueno, el porqué de la espiritualidad, ¿qué? Bueno, sí. Hay una revista del Cister que me pasó el artículo un ex cisterciense también, monje, y dice que las órdenes militares, todas ellas, se pueden interpretar como el brazo armado del Cister. El brazo armado del Cister. El brazo armado del Cister. ¿Por qué? Sí, del Cister. ¿Por qué? De los cistercienses. ¿Por qué? Porque cuando se miran cómo se componen la comendatura de esta, siempre hay uno o dos frailes del Cister, monjes que forman parte de ella. Siempre. Por ejemplo, el caso del Maestrazgo y de Montesa, cuando se cargaron al temple, por órdenes obvias que todos sabemos, por razones obvias y órdenes también, claro, pues en todas partes fue el hospital quien se quedó con las ganancias, aparte de la ley de Francia y lo que fue para el Vaticano. Pero en el Reino de Valencia dijeron que no, que allí no les iban a dar nada al orden del hospital, y crearon una orden nueva que se llamó de Montesa, bajo los auspicios de Calatrava, que era una orden castellana que estaba por la parte del norte de Alcañiz, el castillo Alcañiz, si tenéis ocasión de ir a visitar, unas pinturas medievales impresionantes, Pues, y esta orden es... Pues bueno, cuando se lee las constituciones de esta orden, que siempre está uno o dos monjes de Santas Creus, monasterio del Cister. El Cister avanza con toda la reconquista, con Jaume I, con Jaime I el Conquistador, la reconquista que se hace. Jaime I fue educado en el castillo de Monzón por los templarios. Era templario. Y avanza con el Cister. Y van poniendo conventos, van poniendo monasterios. Y llegan, pues bueno, hasta donde llegó, hasta el sur de Valencia, a la Valldigna. Y bueno, hay una ligación perfecta, ¿no? Ahora, el porqué de esta espiritualidad y de esta simbología, pues yo no te sabría decir por qué. No sé por qué, a lo mejor tú lo sabes o tienes alguna hipótesis,
Pero lo que es un hecho es que la están poniendo allí, ¿no? Y que antes no existía. Entonces, pues bueno, tú lo sabes. Yo creo que dentro de los monasterios hay dos vías. Una vía que es las personas que llegan de una manera fortuita, para protegerse incluso, como refugio de señoras y señores que no tienen dónde ir, porque son mal vistos en la sociedad por sus circunstancias, o porque son grandes señores y tal. Y otra vía de personas comprometidas con el conocimiento. Es muy curioso descubrir que hace a lo mejor 40, 50 años se trabajaba perfectamente cosas que hoy están en la actualidad, pero que antiguamente eran tabúes sociales, morales y ideológicos también, ¿no? Como por ejemplo la homosexualidad. Yo he visto y he trabajado directamente a la vez que limpiaba gallinas, sobre trabajos increíbles de avance intelectual, de libertad, dentro de lo que supone el ostracismo de un convento aparente, y dentro de las limitaciones de conceptos, generalmente religiosos, pero que abarcan mucho más allá, incluso en las propias pinturas de los cuadros de las propias iglesias hay grandes descubrimientos que están por ver y que demuestran que dentro de los conventos había el germen de todos estos conocimientos que trabajamos en la masonería. Es muy curioso. Sí, sí. Sobre esto ahora he pillado una idea que leí hace poco y que, ostras, pues es verdad. Es respecto a toda esta tendencia que hay orientalizante, ¿no? Todo lo que es el zen, budismo, todo lo que viene de Oriente, la meditación, pues esto se practicaba en los monasterios precisamente, y había esta tradición. Lo que pasa es que quedó aquí, no se popularizó tanto, ¿no? Quedó más encerrada. Pero quiero decir que en cuanto a meditación no tenemos nada que envidiar, esto lo sabes tú, es la vida contemplativa, ¿no? Y luego hay una cosa que me he dejado y que sí que es importante. ¿En qué mitología o en qué, podemos decir, modelo conceptual se basan los grados, estos grados que hay aquí en pantalla del rito escocés antiguo y aceptado? Pues bien, los grados hasta el grado, podríamos decir, 14, 15avo, es la moral o la inspiración es veterotestamentaria, es el Antiguo Testamento. Se sacan historias, mitos hebreos del Antiguo Testamento y se magnifican y se dramatizan para montarse y se intentan sacar las enseñanzas de estos mitos. Como ha dicho muy bien la hermana, en los grados capitulares, que van más cerca digamos, el principal es el grado 18º, que es el del príncipe caballero Rosa Cruz. Esto es el cristianismo. El cristianismo y la alquimia, el cristianismo esotérico, es un cristianismo antiguo. A veces he oído un cristianismo gnóstico. Bueno, al principio el cristianismo era gnosticismo, lo que pasa es que se decretó herejía y lo borraron y empezaron a quemarlo todo, ¿no? Si no se llegan a encontrar las tinajas aquellas en el 45 de los textos de Nag Hammadi, se sabría muy poco, ¿no?, de los coptos, porque los coptos aún consideran que no era un principio herético, sino que era su principio del cristianismo, el gnosticismo. Pero en fin, ya digo, hasta este grado 18º es cristiano, el cristianismo, y después viene, quizá por la influencia de Ramsay y de los templarios y de historias de caballería, y por qué no, de Pfister y los grados caballerescos, que iban desde el grado 19º al grado 30º.
al grado 30. O sea que son muy importantes el peso de los grados caballerescos, por decirlo de alguna forma. ¿Quieres decir algo? Bueno, 10 minutos de receso y regresamos. Muchas gracias.